Buenas, carajo. Podemos hablar del capitán Jerónimo Spínola. Como había hablado anteriormente, resulta que lo habían mandado de campaña para el norte del país para reclutar todos los hombres posibles para la guerra. Y vimos las consecuencias de que él está de acuerdo en ir a guerrear, pero a forzar a la gente, ¿no? Porque el que tenía que ser por su propia cuenta y que sienta fervor y que su sangre le arda por su país, que tiene que ir justamente a pelear y a jugar ese el cagote. Pero la cosa no era así. Él empezó a ver la injusta que era la guerra. Él, como un militar que todavía no había experimentado tanto el campo de batalla, tuvo un par de encuentros, pero todavía no había empezado del todo. Entonces, ¿qué pasó? Lo siguiente. Resulta que el capitán Jerónimo Spínola, cuando se había ido el general Paunero porque lo solicitaban del frente y tuvo que hacer sus cosas, se quedó él a cargo. Y justamente el que era el más alcahuete, que siempre estaba informándole todo al general Paunero, era este sargento que lo habían mandado para el otro mundo, justamente porque era una persona despreciable y vil y ruin, donde no le importaba nada de lo demás que servir, pero a un hombre y no a su patria como tiene que ser. El capitán, por supuesto, Jerónimo Spínola no lo lamentó para nada porque sabía qué gente tenía y qué soldado podía contar. Pero la cosa fue de mal en peor, porque empezó a preocuparse porque este arreo, como si fuese de ganado de paisano, cada vez se le hacía más difícil porque los víveres escaseaban. Y ya los 2 primeros días, estos prisioneros, reos, como quieran llamarle, que eran llevados de prepo, la estaban pasando mal. Algunos se estaban enfermando, otros andaban débiles. Y las consecuencias uno ya sabe. Así que, por más que el capitán Jerónimo Spínola había hecho racionar toda la comida, y aunque sea que prueben un bocado la gente, no era suficiente. Entonces, cuando estaban llegando para el lado de Formosa, encontraron justamente al amanecer una estancia. Y entonces ahí le explicaron que ese hombre era una persona prominente, que tenía bastante vacuno, ovejas, de todo. Así que en el nombre del ejército y con una carta, agarró y se presentó con todo justamente con sus soldados y estos hombres que traían así engrillados, algunos atados. Salió el dueño de la estancia con toda la pionada y por supuesto que el capitán Jerónimo Spínola agarra, se presenta, hace la veña y dice que es el capitán Jerónimo Spínola del regimiento 5 a cargo del general Paunero y que venía a solicitar a algún vacuno, a oveja, lo que sea, para poder alimentar a la tropa y llevar a los reos al frente de batalla. Y este hombre le dijo que encantado le daría, dice, pero hay como se llama, unos cuatreros que vienen asolando la zona y hace 3 días que me robaron todo. Y si ustedes y sus familias también, dice, sí, si nosotros nos tuvimos que encerrar y tapiar todo y dejar que se lleven todo, dice, porque yo tengo hijas y esposas. Y los peones del campo también se parapetaron, dice, por las dudas, pero no atacaron, se llevaron todo, dice. Pero esa gente asola acá, dice, a cada rato la región, dice, y últimamente nos estaban pidiendo que un tributo para que nadie le toque las cosas y que ellos iban a cuidar. Cuando uno le confía, ¿cómo se llama? El gallinero al zorro, está ya bastante embromado, puedo decirlo así. Entonces, ¿qué pasó? Lo siguiente. Y le dijo, ¿hace cuánto que lo robaron? Y le dijo, le vuelvo a repetir, capitán, hace 2 días y no podemos hacer nada. Si no, encantado de la vida, dice, le daría algo. Dice, ¿y para qué rumbo tomaron? Dice, y se encerraron ahí en el monte, donde hay una cañada prominente, dice. Siempre están ahí, dice, pero como nadie le hace frente, siempre están ahí y están confiados a sus anchas. Entonces el capitán tiene que planear una estrategia para poder recuperar el ganado y tomar a esa gente que hace bastante hostigamiento a toda esa zona, que son así de agricultores, ganaderos.
y que están asolando y cada vez pidiendo tributo y haciendo cosas que hacen mal a la población justamente. Entonces le decía qué tipo de cosas hicieron. Le dijeron que raptan a las mujeres, matan a los hombres y en algunos lugares se quedan con las estancias. Entonces el capitán Jerónimo Espina, discúlpeme tantos capitanes que tengo, organizó a su ejército más o menos, que eran 200 hombres, y le dijeron que este hombre le decía que son poco, porque ellos son demasiados, dice. Le va a hacer falta por lo menos unos 200 más. Entonces dice, porque es como es un poblado, dice que están ellos ahí, se tienen enramada, dice que choza, de todo, y ahí viven. Entonces pasó lo siguiente. Cuando estaba tratando de hacer, un prisionero solicitó hablar con él. Y era este hombre, el padre de Elías, que justamente fue el sargento mayor en la época del general Güemes. Y entonces él dijo que ellos querían colaborar, dice, porque también, dice, sus hombres tenían que comer, dice, que estaban dispuestos, si le dan armas y algunas cosas. Y entonces le dice, y si yo como sé, dice, que ustedes no se me van a sublevar, dice, y matan a mis soldados y me matan a mí. Dice, le doy la palabra de un oficial a otro. Entonces agarra y le estrecha la mano, ¿cómo es que se llama? Jerónimo Espina le estrecha la mano al padre de Elías. Y entonces dice que él con sus hombres se van a dividir, van a ir por la retaguardia y ellos que ataque por adelante. Entonces no tuvieron más remedio que empezar a hacer tacuara, a entregarle algunos sables, y bueno, y se internaron en el monte en la noche, y iban a paso muy lento, sin tratar de hacer ruido, ni espantar animales, ni nada, porque dice que había bastante de estos bandoleros, ¿cómo se llama? Cuatrero, ¿no? Entonces cuando se iban acercando, todo el mundo echó cuerpo a tierra, los de los soldados y el capitán, que el capitán se fue para adelante. Él quería dirigir la operación porque quería demostrar que tengan plena confianza en él, que él es el que mandaba y que iba a comandar toda esa operación. Cuando estaban llegando justamente, sigilosamente, vieron que había unos 10 guardias y estaban todos atentos. Y entonces ya habían acordado con este sargento mayor, que era el padre de Elías, de que ni bien ellos empiecen a atacar, ellos tenían que tomar la parte trasera de sorpresa. Pasó lo siguiente. Resulta que, como pasó lo siguiente, agarraron, seguían avanzando muy lentamente, y antes de que empiece a aclarecer el día, agarraron y se fueron para cada vez más avanzando. Entonces el capitán hizo seña a los demás soldados, todo cuerpo a tierra esperando. Y así, mientras iba pasando el tiempo, transcurría, la guardia, imagínense, se iban durmiendo. Se dormían porque el cansancio ya era demasiado, aparte el chupe, y justamente pensaban que quién les iba a atacar si ellos eran bastante, y aparte ellos eran los que sembraban el terror. O sea, el que metía miedo y que robaban y que hacían lo que se le cantaba justamente. Entonces sucedió lo siguiente: a medida que se iban durmiendo los guardias, el capitán Antonio Mendoza iba haciendo señas para que vayan avanzando los soldados, sin arma de fuego, solamente con el facón o con el sable, pero que traten de tomar, dice, la mayor parte viva posible. Cuando iban avanzando al primer perímetro, estaban dos guardias ya dormidos y había un par de botellas tiradas ahí. Entonces los soldados agarraban con el cabo ¿cómo que se llama? Con el mango del sable, le pegaban semejante golpe en la cabeza que los dejaba más dormidos que nunca. Y con ese golpe no se iba a despertar hasta el otro día. Y a medida que iban avanzando, adentrándose a lo que se dice a la villa, nadie ofrecía resistencia porque estaban todos dormidos. Imagínense, era el holgoy y todas esas cosas. Ni siquiera la perrada molestaba porque
comían bastante bien, estaban siempre con el estómago lleno de esos perros porque imagínense que el robo era todo el día. Entonces cuando más o menos llegan a la mitad del poblado, se levanta uno de estos borrachos a orinar. Y cuando lo ve, quiere hacer alarma. Y entonces uno de los soldados le tira el falconazo y se lo clava en el pecho. Y cae finado, sin hacer nada. Y a medida que van adentrándose cada vez más, hay una alerta. Y cuando hay una alerta, salen todos así de las chozas y se despiertan. Y hay un pequeño combate. Y cuando empieza ese pequeño combate, entran los de atrás, que son la paisanada esta que fueron justamente a tomarlo como justamente por la ley de leva para que ayuden en la campaña del Paraguay. Y ahí se arma un bastifondo tremendo, que hay sablazo, grito, balazo, de todo. Pero en 10 minutos acaba todo porque ya lo habían tomado el control y casi la mayoría estaba mamado, durmiendo, y los tomaron a todos prisioneros. Y en cuanto a las mujeres, les dieron, por supuesto, les dieron la libertad de que podían irse. Una cosa así tremenda. Y menos mal que sucedió eso. Que las pudieron, o sea, liberar. Y así pudieron escapar de ese tormento que estaban pasando. Entonces pasó lo siguiente. A medida que iba pasando todo este problema, fueron todos llevados prisioneros. Y fueron justamente agarrando todo el vacún y todo lo que pudieron conseguir para salvar la hacienda. Entonces fueron con todo esto y le llevaron justamente al propietario. Y el propietario dijo que encantado le daba lo que quería. Y en cuanto le dio lo que necesitaba, eso fue tremenda porque pudieron comer bien. Habían rescatado casi toda la hacienda, las vacas, las ovejas, y más caballada que quizás habían sido de algún otro propietario. Entonces hicieron lo siguiente. Agarraron toda la caballada y empezaron a hacer montar a todo el mundo después, antes de irse. Y bueno, así la cosa pudo salvarse. Pero la condición de este sargento mayor al capitán Jerónimo tenía una petición. Que le dijo que, ¿para qué los jóvenes en la guerra? Que los dejen. Que ellos podían combatir justamente, ya son personas mayores y estaban todos acostumbrados a la guerra y las estrategias y sabían defenderse bien. Entonces el capitán aceptó, dijo que sí, que los jóvenes se podían retirar y irse, que tenían que llevar provisiones y que se vayan con los caballos que habían rescatado. Y así fue, que sintió un gran alivio este capitán, porque este hombre no se sublevó y justamente lo ayudó a hacer lo que tenía que hacer, que era devolver lo que habían robado estos maulas. Y la cosa siguió así. Entonces con el andar del tiempo fueron llegando hasta el Paraguay, y cuando fueron recibidos por el capitán Paunero, perdón, por el general Paunero, le empezó a pedir explicaciones por su sargento y lo demás, y le dijo que habían muerto en este tipo de situación, y que la cosa se puso brava después porque tuvieron que entrar en combate contra unos bandidos. Y le dice, ¿cuánto hombre me trajo? Y acá tiene, dice, son más o menos 400 reos. Dice, pero qué raro que no hay juventud, dice acá, dice, ¿qué pasa con todos los mozos que había anteriormente? Y dice, bueno, dice, no sé, dice, se habrán escapado, algunos se nos escaparon, dice, pero los demás, dice, están todos acá, dice, hay bastante, dice. Y entonces el general Paunero dice, me pasa, dice, por confiar, dice, en un oficial flojito como usted, dice, usted es muy buena nota, mucha estrategia, pero nada, dice, de tener temple militar y de hombres. Usted, dice, no tiene que ser una persona, dice, noble. Usted tiene que ser un guerrero. Y el guerrero tiene que tener firmeza. Y al tener firmeza, tiene que tener su carácter. Y con el carácter se forja el mando. Y si el mando es débil, justamente los soldados no van a obedecer. La cuestión que tuvo disculpe. Tuvo el capitán Jerónimo una reprimenda adelante de todo el cuartel.
Pero a él no le importó, lo único que le importaba justamente era que esos jóvenes vuelvan con su familia y que justamente no iban a morir, que para eso estaban ellos, que eran soldados profesionales, y si tenían que irse, se iban a despedir justamente con una buena batalla. Entonces estos hombres fueron reagrupados al mando del capitán Jerónimo Spínola. Y entonces el general Paunero dijo que ponga orden y disciplina ahora. Y que lo va a estar observando, si no lo va a mandar a otra compañía, dice. Y dijo que cuando empieza el primer combate, usted va ahí al frente. Y entonces dijo que sí, que él no tenía inconveniente. Que para eso era un soldado. Y un soldado de la patria. Entonces justamente el capitán Jerónimo Spínola tuvo sus primeros combates en Estero Bellaco, donde era una zona así de ciénaga, pantano, que le fue difícil. Nunca escucharon su consejo de que primero hay que revisar el terreno, ya que era una zona bastante desconocida. Pero hubo justamente un combate y tuvo justamente pérdidas de sus soldados y de los paisanos que había tenido. Como no tenía ya alguien que sea justamente su asistente, lo nombró al padre de Elías sargento mayor otra vez, y que él era un oficial y que todo el ejército lo tenía que respetar. Cosa que el general Paunero, cuando se enteró, no estuvo de su agrado, porque dijo que la roña federal estaba para ir al muere, que tenía que ir justamente al degüello y luchar por lo que nunca hizo sus líderes. El odio era total entre unitarios y federales, y esto era ya demasiado. Pero estaban organizando justamente una gran avanzada, porque habían descendido bastante ya, cada vez más soldados del Uruguay y del Brasil, ahí justamente a la vera del río Paraguay. Y empezaron ahí lo que se dice en Tuyutí, a armar los campamentos. Empezaron a armar los campamentos justamente de un lado brasilero, uruguayo y soldados argentinos. Todo bajo el mando del general Bartolomé Mitre, que tenía justamente al general Cailla de Brasil y justamente a Venancio Flores del Uruguay, que estaban planeando cómo iba a ser los próximos ataques. Por supuesto que las estrategias estaban siempre a la orden del día. Y entonces tuvieron que llamar justamente a lo que él es un estratega. Entonces llamaron a la estratega del Brasil y del Uruguay para ver el terreno. Y todo le daban una perspectiva de que se podía hacer una gran victoria ahí. Y nada más que tenían que cruzar los esteros y los pantanos y iba a ser cosa fácil. Y entonces eligieron de parte de sus oficiales quién tiene más experiencia en el rango militar. Tengo entendido que ustedes tienen uno. Dijeron que no hace falta, que con lo de ellos estaba bien. Entonces dijeron que no, que necesitaban una tercera opinión. Entonces hicieron llamar al capitán Jerónimo Spínola. Cuando llegó, los oficiales, o sea, los comandantes del ejército del Brasil y del Uruguay, le consultaron si conocía la zona y todo eso. Entonces el capitán Jerónimo Spínola le dijo que en la zona que iban a adentrar era una zona de ciénaga y pantano, que había serpientes, ponzoñas de todo tipo y enfermedades, que primero hay que estudiar el terreno. Y él aconsejaba 2 semanas por lo menos para inspeccionar bien. Pero como siempre, de la parte argentina le decían que no, que había que ir y entrar en combate enseguida. Entonces él decía que el capitán Jerónimo Spínola, que el ejército paraguayo no es un ejército improvisado, es un ejército profesional, dice, mejor que el de nosotros 3. Pero eso, vamos a ver qué pasa en el próximo encuentro, si va a haber un encuentro ahí en Tuyutí y cómo va a ser. Esperemos que sea justamente que le hagan caso al capitán Spínola, porque si no, la van a pasar bastante mal. Ya que no conocer un terreno y querer hacer la guerra en él, va a ser cosa difícil. Por eso, nos vemos. Hasta la próxima. Y sigan escuchando las historias de Gaucho Argentino. Y espero que les guste. Y síganme, como decían anteriormente. Nos vemos. Hasta la próxima.